Con el auspicio de Colbún, transforma, impulsa, sueña. Navidad en Sodimac. Y Biociudad por Aguas Andinas. Presentamos 24 Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En calidad de imputados por el delito de soborno quedaron el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la también abogada Leonarda Villalobos por el denominado caso Audios, tras revelarse la investigación de CIPER. La información fue confirmada por la Fiscalía Oriente. La Policía de Investigaciones detuvo a 10 sospechosos de participar en secuestros en diferentes ciudades del país. 9 de los capturados son venezolanos y el otro es chileno. La investigación de la PDI contempla 5 delitos de secuestro ocurridos entre abril y octubre de este año. Las elecciones argentinas entraron en etapa decisiva. Javier Milei y Sergio Massa cerraron sus campañas y esperan el apoyo popular este domingo. Estamos en Buenos Aires con Constanza Santamaría y en Córdoba con Fernanda Navarro. En Buenos Aires, una escuela secundaria pública fue el lugar escogido por Sergio Massa para realizar su acto de cierre de campaña. Ante cientos de estudiantes se les habló de la educación pública, sobre todo de la importancia de defenderla, esto en oposición a las propuestas del candidato Javier Milei. Hablamos con el candidato, logramos llegar a él y preguntamos cómo serían las relaciones con Chile si él llega a la Casa Rosada el próximo domingo. Su respuesta en 24 Central. Viajamos hasta la ciudad de Córdoba, lugar que eligió el candidato libertario Javier Milei para darse su último baño de masa, su cierre de campaña antes de las elecciones decisivas de este domingo 19 de noviembre. Bueno, así como lo vio este conductor, fue el ataque con granada a una carabinera, fíjese. Disparos y una sorprendente explosión de armamento militar que dejó a la funcionaria con graves lesiones en su rostro, extremidades y el torso. Un procedimiento policial inédito que dejó un muerto y además puso en la mira una vez más el alto poder de fuego de los delincuentes. Cuando tira la granada, la niña ya no tuvo opción de hacerse, sino tirarse al piso. Y ahí explota. Y ¡pah! La explosión. Y el polvo así la cubrió entero la carabinera. ¿Qué hacía un ciudadano extranjero en situación migratoria irregular con una granada, según los peritajes, de fabricación peruana en su poder? No dudó en usar el artefacto explosivo contra 2 carabineros. La cabo segundo Rayén Currihuil, de 23 años, recibió el impacto de frente. Está hospitalizada con lesiones graves. Víctima del ataque con una granada militar, la cual le provocó grandes lesiones de gravedad que la tiene hoy día luchando por su vida en nuestro hospital internacional. Rayén, buenos días. Preocupado por ti. La funcionaria, con 5 años de servicio, en su intento de fiscalizar, recibió el impacto del armamento bélico militar. Su compañero, ambos de la Segunda Comisaría de Santiago, disparó contra el delincuente con su arma de servicio, provocando la muerte del ciudadano extranjero. Estamos desarrollando todas las medidas para controlar que no haya ese tipo de armas en nuestro país. No es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada, pero han sido muy pocas veces y no queremos que se haga habitual. Porque en el último tiempo, las policías han decomisado granadas en diversos operativos policiales en el país, incluso lanzacohetes o fusiles, armamento de guerra cada vez más presente en organizaciones criminales. Pero también armas adaptadas, más sofisticadas, con repetidores, silenciadores y todo tipo de accesorio que generalmente terminan vinculadas a delitos violentos. Tenemos que ver, por ejemplo, qué está sucediendo no solamente con la banda
cuando se desarticula, sino también dónde tienen escondido su armamento, sus arsenales prácticamente de guerra por el alto poder de fuego que tienen. Poner foco en la ruta de las armas, porque es ahí donde se están abasteciendo estas bandas criminales para cometer los delitos, tanto de secuestro, ¿no es cierto?, y otros tipos de delitos asociados al narcotráfico. El delincuente fue identificado por Carabineros como Jefferson Mesa García, venezolano de 36 años, estaba desde 2021 en Chile. En mayo fue detenido por mantener marihuana, cocaína y tusi, pero quedó bajo libertad vigilada intensiva por tráfico de drogas, luego de pasar 98 días en prisión. Todas las veces que ha pasado este tipo de desgracia, que los policías, que los carabineros lo matan, o sea, como que siempre estoy pendiente de mi hija, cuando ni Dios quiera que le pase algo a mi hija, decía. Siempre estoy con esta mentalidad. Pero tenía que pasarle. Solamente quiero pedir justicia para mi hermana, que gracias a Dios no pasó a mayores, pero ella quedó complicada, va a quedar con varios tratamientos. Un ataque para muchos, sinónimo del avance del crimen organizado, que va de la mano con el tráfico, la internación clandestina y el contrabando de armas. Usted sabe que la mayoría de los carabineros de nuestro país, que tienen por deber constitucional defendernos, andan con un revólver de 6 tiros, mientras los delincuentes andan con pistolas, con cargadores de 40 tiros semiautomáticos. Entonces aquí la asimetría de organización y de poder de los delincuentes respecto del Estado está a la luz del día. El delincuente abatido portaba una granada. Carabineros allanó un departamento, pero solo había munición y cédulas de identidad aparentemente falsas. La policía busca ahora al hombre que escapó al momento de la detonación. Bueno, esta crisis de seguridad también ha tensionado, por supuesto, al mundo político con solicitudes de renuncia a la ministra Toá, posibles acusaciones constitucionales y la exigencia de expulsar a miles de migrantes irregulares. En La Moneda hubo una reunión de emergencia y un informe con medidas será entregado al presidente Boric apenas aterrice en Chile. Esto va a ocurrir el viernes. No tenemos ningún control. Es absolutamente dramático. Llegó la hora de actuar. Esto no resiste más. La gente está desesperada. El duro diagnóstico y las fuertes críticas pertenecen nada menos que a miembros de partidos del gobierno que así apuntaron a la llamada crisis de seguridad. El ataque con una granada este miércoles que afectó a una carabinera fue la gota que rebasó el vaso y provocó no solo el duro emplazamiento al gobierno de Gabriel Boric, también una fuerte respuesta de la oposición. Son unos cínicos. Vienen aquí a proponer lo que criticaron hace 5 años. Parlamentarios del PS, radicales, PPDs y del PDG exigieron al gobierno activar una operación rastrillo, lo que fue criticado desde sus propias filas. Los legisladores no solo buscan la expulsión de inmigrantes irregulares, también que se decrete estado de excepción a nivel nacional. Nos permite efectivamente poner freno rápido a esta situación, mientras tanto solucionamos el problema de fondo, modernizando, aumentando las capacidades de las policías. Esta es una idea simplemente populista, una falsa solución a un problema real. La crisis de seguridad generó una reunión de emergencia en el Palacio hasta donde llegaron representantes de Carabineros y la PDI. Entre las medidas analizadas se descarta totalmente el estado de excepción. El estado de excepción constitucional no es necesario en la región metropolitana como se ha planteado, pero sí es indispensable tener un plan mucho más poderoso, mucho más decidido, mucho más concreto para el control territorial. Mientras en el Congreso las iniciativas se sucedían. Queremos una cárcel de alta seguridad. Tenemos cientos de kilómetros en el norte. Cerremos la frontera norte terrestre para todo lo que no sea comercio y carga. Libere a todos los parlamentarios que tienen escoltas, que son funcionarios de la PDI de Carabineros, que vuelvan a prestar servicio a la ciudadanía. El debate amenaza la ley de presupuesto. Republicanos, de hecho, anunció su rechazo, mientras dicen no surjan medidas contundentes en materia de seguridad. En La Moneda, la vicepresidenta Carolina Toá se reunió con ex subsecretarios y las medidas ya se trabajan para entregárselas al presidente. Ese informe que le van a presentar a ella el día de hoy, me lo presenten inmediatamente a mí el día de mañana. Quiero decir a los chilenos y chilenas que vamos a recuperar con energía y con convicción nuestros barrios. Y a los delincuentes los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a encarcelar. Y si es necesario, los vamos a echar. La crisis de seguridad ha provocado cuestionamientos a la ministra del Interior, Carolina Toá. La ministra es el rostro del fracaso de las políticas en materia de seguridad. Lamentablemente tiene que dar un paso al costado. Necesitamos que alguien verdaderamente se empodere en el cargo
y sea capaz de enfrentar a las presiones del Frente Amplio del Partido Comunista. Lo que pretende la derecha ahora, aprovechando una coyuntura, un hecho muy lamentable, es poner en tabla proyectos que no tienen consenso. No es todo. RN analiza una acusación constitucional en contra de Toa. Los parlamentarios exigen la expulsión de 12.000 migrantes irregulares de aquí al 31 de diciembre. En este momento se pudieran echar a estas personas mañana en la mañana, porque existen los decretos, existen la documentación y existen los recursos. Cuando se hacen solicitudes de esta naturaleza hay que hacerlos con un mínimo de rigurosidad. Se le está pidiendo a la ministra Toa que en un mes y medio se proceda a un número de expulsiones que es casi 10 veces lo que el presidente Piñera hizo en 4 años. Y no fue el único emplazamiento a la administración anterior. Según el Ejecutivo, en el gobierno de Sebastián Piñera, según señalan, debilitaron las relaciones con Venezuela para expulsar a sus ciudadanos. Hasta el gobierno anterior se podía, por ejemplo, usar aviones de la Fuerza Aérea para la expulsión. Eso hoy día ya no es posible por una decisión del gobierno venezolano a partir de la relación que se construye en el gobierno anterior. Hoy día nosotros hemos destinado recursos a las expulsiones, pero solo podemos expulsar a través de aviones comerciales, primero. Y eso tiene una limitación. Durante el gobierno anterior no solamente tuvimos la voluntad política, sino que también la voluntad administrativa de ejecutar miles de expulsiones. ¿Qué hacía la oposición en ese entonces? Nos criticaba el uso de overoles blancos en los vuelos, decía que había un show mediático. Por esto, Manuel Monsalve viajará a Venezuela antes de fin de año. La idea es recomponer confianzas y también las capacidades aéreas. Sin luces de destrabarse el conflicto entre los recolectores de basura y el municipio de Santiago, los desechos se siguen acumulando en las calles, provocando serios riesgos sanitarios. ¿Cuánto puede resistir la comuna y sus vecinos en estas condiciones? Miren. Pues la mugre, la diondez, la mosca, todas esas cosas, es asqueroso. Sobre todo por los malos olores y la contaminación que produce. Pero cuando pasa por acá, se siente, ¿no? Sí, de más. No solo son las toneladas y toneladas de basura que se acumulan en cada esquina. El problema más grave no es meramente estético, sino más bien que todo esto que creíamos era un desecho, algo muerto, está demasiado vivo. La basura no es algo que esté quieto, es algo que es dinámico. Y normalmente ese dinamismo se lo da el tiempo. Uno tiene que imaginarse que la mayor proporción de lo que está adentro es orgánico. Va a tener desechos de alimentos, va a tener desechos de deposiciones humanas, desechos humanos, y probablemente también va a tener un porcentaje de desechos que son de los animales domésticos. Recorremos a distintas horas el centro de la capital. Ya van 3 días de paro de recolectores en Santiago y toda la basura acumulada está expuesta a más de 20 grados por las tardes. Lo riesgoso está entre medio de todo esto y que empeora cada día que pasa. Pueden salir aerosoles líquidos que se llaman lixiviados. Y además, en el interior van a ocurrir una serie de transformaciones químicas y biológicas que van a hacer que lo que está adentro se vaya volviendo cada vez más peligroso. Nos podemos exponer a una floración de microorganismos que normalmente va a estar asociada a diversas enfermedades. Dentro de las principales, por ejemplo, son gastroenteritis, fiebre tifoidea. A todo esto se suman los innumerables vectores que podrían dispersar todo esto. Esto es crítico. Esto hay que resolverlo ya, no puede ser. ¿Cuánto tiempo puede resistir una ciudad así? A falta de respeto para todos los ciudadanos de Valparaíso. Ya son 10 años de esta imagen. 8 de noviembre de 2013 y Valparaíso cumplía su 3ª semana de paro de recolectores. Días antes, el cálculo hablaba de 1.200 toneladas de desechos acumuladas. Mire la mugre que todos los días uno encuentra ahí. En medio de la crisis, el gobierno emitió una alerta sanitaria. El paro de recolectores duró un mes, pero los efectos sanitarios persistieron y recién a inicios de diciembre se levantó la alerta. Vecinos y locatarios hoy se ven obligados a gestionar su propia basura. No, es feo, se ve muy feo, mala higiene y aparte que huele feo y puede hasta causar enfermedades y todo eso. Desde Seremi de Salud aseguran que las condiciones todavía no ameritan una alerta sanitaria en Santiago. En todo caso, eso deberá ser una decisión que tome el ministerio. La recomendación es que las bolsas de basura estén absolutamente bien amarradas, de una calidad superior y en lo posible que estén dentro de contenedores con tapa. De esa forma se previene, en el fondo,
los malos olores y también que los vectores sanitarios ingresen a la bolsa. Este jueves hubo nuevas reuniones, pero el conflicto sigue sin destrabarse. De hecho, ahora se sumaron a la movilización más actores de otras direcciones municipales como la de Tránsito y Obras. Un día más de paro que alarma a los vecinos, pero también a las miles de personas que circulan por el centro de la ciudad cada jornada. Bueno, y en este mismo tema, la alcaldesa de Santiago abordó una de las controversias que argumenta un grupo de trabajadores para mantener el paro. Los funcionarios exigieron que la edil ofreciera disculpas públicas por la vinculación que habría hecho con casos de tráfico de drogas. Quiero recalcar que jamás he hecho ni haré ninguna generalización que afecte negativamente a los funcionarios municipales. Y si alguien lo sintió de esa forma, las disculpas del caso, con toda mi admiración por quienes han optado por dedicar su vida a la función pública. Quiero hacer un llamado a los trabajadores que han estado movilizados a retomar sus funciones lo antes posible, a canalizar las soluciones a través de las mesas de trabajo, poniendo en el centro el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. 9 venezolanos y un chileno fueron detenidos en un amplio operativo tras ser vinculados a 5 secuestros cometidos en los últimos meses. Las víctimas eran extranjeros y uno de ellos llegó a estar 13 días en cautiverio. Los cerrojos fueron destrozados simultáneamente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Metropolitana. Una larga investigación por 5 secuestros cometidos entre abril y octubre de este año derivó la detención de 10 personas, 9 venezolanos y 1 de nacionalidad chilena. Estas son bandas criminales especializadas en este tipo de delitos, en la ejecución de este tipo de delitos. Trabajan muy compartimentados, se trasladan por distintos puntos del país, lo que dificulta en algunas ocasiones, ¿cierto?, su ubicación y su identificación. La investigación de la VIPE, de la PDI y diversas fiscalías permitió esta masiva detención de integrantes de una banda criminal donde todos los extranjeros son indocumentados. Su estrategia se basaría en integrar elementos chilenos en secuestros ejecutados siempre de forma violenta y extorsiva, es decir, buscando montos millonarios para el rescate. Estos delitos siempre son ejecutados con bastante violencia, sobre todo al momento de abordarlos y al secuestrarlos. En el periodo de cautiverio también algunos presentaron algunas lesiones. En este tipo de hechos, sobre todo cuando se trata de extranjeros, los apremios o la violencia que se utiliza en contra de las víctimas es algo usual, porque es una de las formas que tienen ellos para conseguir su objetivo. En Pichidangui, una víctima de origen venezolano estuvo 13 días en cautiverio tras ser secuestrado el pasado 25 de septiembre por personas que estarían vinculadas al Tren de Aragua. Se estima que la familia pagó una cifra millonaria para su liberación. De hecho, los 5 secuestros investigados tienen a víctimas foráneas y un posible pago desde el extranjero para que sean liberados. Se pudo determinar un liderazgo de esta agrupación de delincuentes, lo que hace constituir el delito de asociación ilícita, pues existe un líder con todos delitos de penas de crimen muy graves en la legislación nacional que admitirían penas muy altas al momento de ser condenados. Así ocurrió también, por ejemplo, con un empresario peruano secuestrado en octubre pasado en la región metropolitana. Todos estos delitos de secuestro tienen un denominador común, que son las extorsiones que se realizan a familiares de las víctimas sin perjuicio, ¿cierto?, del ejercicio de intimidación o amenaza respecto a la víctima para lograr el objetivo principal de estas bandas criminales, que es obtener una recompensa, digamos, económica. Las tasas de secuestros más altas que recordemos, 800 denuncias solo este año por un delito prácticamente nuevo que ha tenido en estos últimos días capítulos mediáticos. A Rudy Basualdo lo liberaron, está vivo y un día contará su historia. De hecho, el Ministerio Público creó recientemente el equipo contra el crimen organizado y homicidios, con más de 240 profesionales para combatir un multicrimen instalado desde hace años en Chile. Lo importante es trabajar con ellos y que las negociaciones se lleven de forma objetiva, justamente por estos agentes que están preparados para, ¿cierto?, abordar este tipo de situaciones. Un golpe directo a bandas delictuales que, según las propias autoridades, han instalado en el secuestro una nueva modalidad de crimen en nuestro país. Imputados por soborno. En esa calidad quedaron Luis Hermosilla, Daniel Sauer y María Leonardo Villalobos.
Leonarda Villalobos, los tres implicados en el escándalo del audio filtrado donde se revelaban eventuales coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la CMF. Esta jornada se desarrollaron múltiples diligencias. Son imágenes de una intensa jornada de diligencias. Diversos equipos investigativos se desplegaron en domicilios, oficinas y reparticiones públicas. La filtración de este polémico audio en que el abogado Luis Hermosilla deja entrever supuestas coimas a funcionarios de la CMF e Impuestos Internos no deja de escribir nuevos episodios. Ahora voy a averiguar lo que está pasando. Después, cuando tenga la información, encantado, bajo hablar con usted. ¿Viene llegando usted? Vengo llegando. Palabras del abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis, quien asumió su defensa. A esa hora el OS7 de Carabineros allanaba las oficinas del abogado en la comuna de Vitacura, desde donde se incautaban elementos tecnológicos de prueba. Yo creo que hay una evidente motivación política y que busca fijar el foco en esto para producir esto que estamos viviendo. No sé por qué, pero creo que es de fácil investigación también quién puede haber sido y para qué. Por casi media hora, Juan Pablo Hermosilla respondió las preguntas de la prensa, instancia donde acusó motivaciones políticas en la filtración de esta grabación privada. Además, aseguró que la abogada Leonarda Villalobos fue quien grabó la reunión, pero no necesariamente fue la encargada de sacarla a la luz. Y sí estimo que ha sido muy duro en lo humano para él, muy duro, y creo que sí ha sido también bonito porque había mucha gente que le daba apoyo desde el lado humano. Mientras Carabineros allanaba las oficinas de Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos llegaba hasta la Fiscalía Oriente, segunda jornada de declaración, donde permaneció en completo silencio y solo pudo observarse la salida de su vehículo. Las diligencias de la policía no terminaron ahí. El Ministerio Público además registró la casa de Daniel Sauer, el tercer asistente a la polémica reunión filtrada, mientras que los equipos investigativos también se desplegaron en dependencias del Servicio de Impuestos Internos, lugar donde llegaron los fiscales de alta complejidad. Cuidado, niña. De hecho, el empresario Daniel Sauer, controlador de la corredora STF Capital y el Factoring Factop, rompió el silencio en esta jornada. En una declaración pública, dijo estar disponible a colaborar en la investigación. Luego, en entrevista con el diario La Segunda, dejó entrever que el polémico audio habría sido vendido. Sé de buena fuente que esta grabación estaba en manos del abogado de un ex socio mío hace un tiempo. Lo sé por gente que me comentó que él mostró el audio a otras personas. La Fiscalía Oriente confirmó que Luis Hermosilla, Daniel Sauer y María Leonarda Villalobos quedan ahora en calidad de imputados por soborno y la investigación tendrá carácter de secreta. Por lo tanto, en menos de 48 horas hemos establecido las diligencias más importantes con el objeto, por supuesto, de resguardar la investigación. La investigación está en calidad de secreta, ya está decretado eso. Los tres están en calidad de imputados de conformidad al artículo 150 del Código Penal del delito de soborno. La CMF nombró al comisionado Beltrán de Ramón para desarrollar la investigación interna, mientras el Senado citó a la presidenta de este organismo y al director de Impuestos Internos a declarar. Es una polémica que sigue escalando, un caso que remece a las cúpulas del poder y que cada día escribe nuevos episodios. Bueno, ¿qué penas se arriesgan los tres involucrados del llamado caso Audios? ¿Es posible que puedan terminar en la cárcel? Es un caso y un diálogo que el propio presidente de la República calificó como indignante. Parte importante de esta hueá se arreglan con plata que se pasan así. Por lo que está pasando, sí deberíamos hacer una pucha y que el servicio le lleva por todos lados. Encontramos uno en el otro. Por eso, porque aquí estamos haciendo una hueá que es delito. Delitos que hoy desataron diligencias, allanamientos e interrogatorios en la investigación iniciada por los audios que desataron el escándalo. 48 horas de su revelación que tiene a tres involucrados en la mira: María Leonarda Villalobos, Luis Hermosilla y Daniel Sauer. Entonces, debieran investigarse, creo, delitos de cohecho, de delitos tributarios, lavado de activos y
asociación ilícita. Ilícitos que la defensa del conocido abogado Luis Hermosilla considera sí existieron, pero no de parte de su defendido. Y en vez de revisar la grabación que ustedes conocen y revisar los antecedentes, yo creo que hubo delitos. Pero esa es mi opinión. Mi opinión en esto no vale. Lo que vale aquí es la opinión de ¿cohecho? Yo creo que puede haber habido delitos de cohecho. La polémica conversación entre los abogados y el empresario desató la indignación incluso del presidente de la República. En los últimos días hemos conocido, a través de un reportaje del medio CIPER, de un elaborado y macabro plan para evadir el pago de impuestos a través del engaño y la corrupción. Nos indigna, es inaceptable, esa gente tiene que estar tras las rejas. La duda es, ¿podrían cumplir penas de cárcel los investigados de este caso? Si estos hechos son parte de una verdadera asociación ilícita, digamos, y se logra acreditar la existencia de esa asociación y la existencia de delitos que son vinculados a esa asociación, sin duda que hay un riesgo de tener pena de cárcel. Este caso, que es un cohecho por infracción de deberes del funcionario público, es un cohecho que parte desde los 3 años y 1 día y puede llegar hasta los 10 años. Y por lo tanto es diferente la penalidad que arriesga. La nueva ley de delitos económicos podría no ser aplicable en este caso, consideran los abogados, porque la conversación se dio antes de su promulgación en el mes de agosto. Eso sí, los delitos investigados no están por sobre el deber del secreto profesional y tampoco la ética, aseguran. Por eso el Colegio de Abogados ya analiza la posible expulsión de Luis Hermosilla del gremio. Y esto nos hace trizar la confianza, digamos. Es porque los abogados no actuamos así. En esta oficina no hay reuniones conspirativas para salir, entre comillas, a ocultar pruebas, a destruir pruebas o a quemar oficinas del Servicio de Impuestos Internos, digamos. El Colegio de Abogados asegura que no tenía conocimiento de los hechos como los relatados en el audio, contenido que no es negado por la defensa de los involucrados, audio que se transformó en el origen de la investigación de la Fiscalía. De aquí a mañana tienen que estar los 10 palos, porque a ese weón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, un auto que es súper simple. Compadre, quiero que me des lo máximo que me puedas dar. Camino al plebiscito. Ya, estamos en recta final también. Habló la expresidenta Michelle Bachelet, explicó los motivos de su apoyo a la opción en contra. Dijo que esta nueva propuesta no nos une como país. Mañana parte la franja. Bueno, harto tema para desglosar junto a Valentina Reyes. Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches también en sus casas. Bachelet además entrega este mensaje, tú lo dices, antes de la franja televisiva que comienza mañana, justo a un mes del plebiscito constitucional, que es el día 17 de diciembre. Bachelet entregó sus razones, habló de esta propuesta constitucional y dijo que para ella no hay avances en los derechos de las mujeres, tampoco en los derechos de mujeres y de niños y adolescentes, y además también dijo que no soluciona el problema de la seguridad. Y lo que tú comentabas, dijo, esta propuesta no nos une como país. Vamos a escuchar más de los argumentos de la expresidenta que entregó su mensaje a través de un video. En general mi preocupación, y estoy segura que la de muchos, es que esta propuesta no nos une como país. He conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto. Y no quiero dejar pasar mi preocupación por la situación de seguridad en nuestro país. Un desafío que trasciende gobiernos y exige la unidad de toda la sociedad. Esta unidad crucial para enfrentar temas de Estado es lo que esperábamos de la nueva propuesta constitucional. Desafortunadamente, en lugar de unir, esta propuesta nos divide y tampoco nos entrega más seguridad. Por estas y otras razones, votaré en contra. Chile no se merece una constitución que nos divida. Bueno, y va a participar en la franja Michelle Bachelet. Lo que nos han comentado desde su equipo es que está disponible, pero la tienen que contactar y se tiene que evaluar caso a caso quién solicita si va a participar o no. Lo cierto es que la próxima semana estará en la Universidad del Desarrollo en un conversatorio constitucional. Esto el día 22 de noviembre, Iván. Pero te invito, Iván, y a todos en sus casas a revisar el texto porque queremos conocer el contenido para que usted se forme una opinión. Y vamos al artículo 16. Ya, nuevamente el 16, que hemos dicho, hay que leer toda la Constitución, pero el 16 es uno al cual hay que prestarle
especial atención. Sí, son unas 15 páginas, y ahí están los derechos sociales, Sí. y está el derecho a la vivienda. Vamos con parte de este artículo. Es el punto número 29. Ahí se habla del derecho a una vivienda adecuada. ¿Te acuerdas, Iván, que en la pasada propuesta, la que se rechazó, se hablaba de la vivienda digna? Sí. Ahora se cambia a vivienda adecuada. Avancemos para conocer un poco más. Además, dice, el Estado va a promover acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia al acceso a la vivienda propia. No es una garantía de acceder, No. es acciones tendientes a satisfacer. Es favorecer que se llegue Claro. a una vivienda propia. Claro, no es que tú digas, mira, no tengo casa, el Estado me tiene que dar una casa o me tiene que garantizar. No, tiene que tener acciones que tiendan a aquello. Exacto. Y el último punto, que es el que desató la controversia al interior del Consejo Constitucional, es la eliminación de las contribuciones para la vivienda principal. Recordemos que esto lo presentó el Partido Republicano, pero no había consenso al interior del mismo Chile Vamos. ¿Por qué? Porque las contribuciones, mucho de las contribuciones se va a fondos municipales y es importante para quienes tienen menos recursos. Este debate lo explica en la siguiente nota la periodista Josefa Budnik. ¿Usted paga contribuciones? Sí. No. Como 700.000 pesos. ¿Está de acuerdo con que hay que pagar contribuciones? No, no estoy de acuerdo. Obviamente que sí. Que no sea muy alto nomás el valor. Impuesto a la primera vivienda que la propuesta constitucional elimina. Un debate que encendió los ánimos en el Consejo y que hoy enfrenta a quienes apoyan y rechazan el texto. No puede ser que haya un impuesto que por no pagarlo me vulnere ese derecho. Aquí yo no voy a la idea de dejar de pagar impuestos. El punto central es defender y elevar y proteger este derecho esencial. Quienes tienen más aportan más. Esto ya sea por viviendas propias, por el automóvil, porque se presume razonablemente que las personas que acceden a ese tipo de bienes están en condiciones de hacer una contribución. La discusión obligó a los consejeros a poner cifras sobre la mesa y mirar a las comunas. Según el Servicio de Impuestos Internos, solo el 23% de las propiedades paga este tributo. De los dineros, el 60% de la recaudación se dirige al Fondo Común Municipal. Montos que sirven para pagar desde la luz hasta los servicios de seguridad. Sin ellos, surgen alternativas como buscar nuevas fuentes de financiamiento o prescindir de algunos servicios. Reducir servicios que hoy día se consideran como extraordinarios, porque dada la necesidad de las personas, o sea, como en el tema de seguridad, que no es responsabilidad 100% municipal, pero que al final la ciudadanía nos demanda generar una oferta en ese ámbito. El gobierno debiese invertir muchísimo más recursos en la municipalidad, debiesen destinar mucho más recursos a los municipios, como es en casi todas las partes del mundo. Esta norma generó diferencias en la propia derecha en el Consejo, lo que provocó acordar una implementación progresiva. Si se aprueba el texto, las contribuciones se eliminarían en forma gradual desde enero de 2026 y de la mano de una ley que solvente este vacío de ingresos. Busquen un mecanismo alternativo para ver de qué manera pueden compensar la municipalidad esta falta de ingresos. ¿De qué forma? Por supuesto que es una tarea que el Poder Legislativo, en conjunto con el Ejecutivo, tendrán que buscarla. Los republicanos y la derecha son partidos que normalmente se oponen a cualquier tipo de incremento tributario. Evidentemente va a ser muy difícil que el Estado pueda, gobierne quien gobierne, compensar esta baja en la recaudación. No se justifica pagar contribuciones por un bien que ya le pertenece a las personas, dicen quienes apoyan la norma, muy distinto a quienes aseguran que solo beneficia a aquellos con más recursos. Es una norma que es populista, que es regresiva, pero además es una norma que genera un gran daño y un perjuicio a las comunas más pobres. Nosotros, cuando compramos una vivienda, ya pagamos impuestos, y cuando se construye la vivienda, también se pagan impuestos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es tributar 2 o 3 veces sobre la propiedad. Y eso creo que no se justifica. Si una norma de este tipo es de materia constitucional o no, fue otro de los intensos debates que se originó en el Consejo, que finalmente resolverá la ciudadanía a través de las opciones a favor y en contra el próximo 17 de diciembre. Ya, ayer, Valentina, te preguntaba a propósito de lo que fue el primer proceso, si va a haber esta oportunidad, el kiosco constitucional, para que la gente tenga acceso a copias de la Constitución, de la propuesta, para que la vaya leyendo.
Tenemos noticias frescas respecto a eso, porque desde La Moneda nos comentan que mañana se inaugura el kiosco constitucional. Y acá en las imágenes lo que tenemos es a funcionarios de gobierno ya en el centro de Santiago repartiendo la propuesta constitucional. Según nos comunicaron fue, como lo pueden ver ahí, Santiago Centro, Paseo Humada y también en Estación Central. ¿Qué pasa con regiones? Claro. También o con otras comunas. O en otras comunas, claro. En regiones parten mañana el texto. Desde mañana se va a despachar. Y el kiosco, el que tú me preguntas, que el año pasado lo inauguró la ministra Camila Vallejo, sí. Mañana se inaugura, según La Moneda, se inaugura también por la ministra Camila Vallejo. Por lo menos yo creo que unos minutos. Ya. No creo que no va a estar todo el día, ¿no? Pero algunos minutos al menos dicen que va a estar en la inauguración. Y este kiosco va a funcionar de 9 a 6 de la tarde, por lo menos hasta el día 14 de diciembre. O sea, si alguien quiere acceder físicamente a una copia del proyecto constitucional, puede ir al kiosco mañana a retirarlo. Sí. Gratis. Exactamente. Van a ser 238.000 copias las que se van a entregar y si es necesario más, el gobierno va a imprimir más propuestas de este texto constitucional. Y a propósito de las fechas, Iván, mañana comienza la franja televisiva, justamente a un mes del plebiscito. Esta franja se va a extender desde el 17 de noviembre al 14 de diciembre y ahí vamos a ver en 2 horarios esta franja, de a las 12:45 hasta la 1 de la tarde y también a las 8:45 hasta las 9 de la noche, o sea, antes de 24 tarde y 24 central. Perfecto. Ahí. Y ¿sabes qué? Para los que están a favor y en contra, la franja puede ser muy decisiva en la franja de los indecisos, que según la última encuesta CADEM, ese voto, el indeciso, llega a un 18%. Ya, Así pues, que eso puede inclinar la balanza. Exacto, sí, porque hay un 38% que estaría por el en contra y si todos esos indecisos se suman, dan un 52%, pero por ahora el 50% según esta encuesta está por la opción en contra y el a favor, estoy ahí enredada con lo y en el a favor está en el porcentaje minoritario, pero con esos indecisos se daría vuelta la balanza. Valentina, como siempre, muchas gracias, que estés muy bien. Buenas noches. El presidente Gabriel Boric participó de la reunión de líderes de la APEC 2023 que se está realizando en San Francisco, Estados Unidos. El mandatario reiteró que en Chile existen certezas para invertir en su última jornada de gira. Marian Basso tiene todos los detalles. Marian, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Sí, hoy fue la jornada más importante de esta APEC 2023 porque cada una de las 21 economías integrantes de este Foro del Asia y el Pacífico pudieron intervenir en este plenario que fue liderado por el dueño de casa, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En esta mesa redonda también el presidente de Chile, Gabriel Boric, intervino. Él estaba sentado al lado del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al otro lado del presidente de China, Xi Jinping. En esta instancia, como ya lo había adelantado durante la jornada, reiteró que Chile es un país confiable para invertir y también entregó certezas al empresariado, algo que ya había hecho en la jornada de ayer en esta APEC 2023, señalando que el día 17 de diciembre con el plebiscito se cierra este proceso constitucional y por lo tanto se aminoran las incertidumbres que han habido durante algunos años y también se entregan más certezas a los inversionistas, algo entonces que reitera el presidente de la República en la búsqueda de esta senda del desarrollo que requiere el gobierno. Vamos a pasar a escuchar estas declaraciones del presidente durante esta jornada. Chile es un país en donde hay certezas para poder invertir y en donde nos cuentan acá estos mismos empresarios, estos mismos emprendedores, tanto chilenos como extranjeros, que tienen ganas de estar en nuestro país, que están optimistas respecto al desarrollo que pueden tener estas industrias en nuestro país. Y esta gira ha sido muy provechosa en el marco de la APEC, en donde compartimos con las 21 economías, parte de las 21 economías más importantes del mundo. Así compartí el día de ayer con CEOs de empresas del más alto nivel y hemos ratificado la posición de nuestro país como una economía confiable para el resto del mundo. Y en el marco de esta APEC, el presidente Gabriel Boric durante esta jornada a través de sus redes sociales trató un ámbito de su vida privada y señaló que después de 5 años de relación terminó con su expareja ahora Irina Karamanos. Recordemos que ella fue coordinadora sociocultural de La Moneda y también ejerció en su primera instancia como primera dama, cargo al que renunció en el año 2022. El presidente Gabriel Boric señaló que esta iba a ser la última vez que se iba a referir al tema y que junto a Irina Karamanos iban a continuar trabajando y acompañándose en este proyecto colectivo que han realizado hace ya varios años. Escuchemos también estas declaraciones del mandatario. Lo importante es que nos queremos, nos respetamos con Irina y
y además esta va a ser la última vez que voy a comentar al respecto. Hubiésemos preferido llevar esto entre nosotros, pero justamente dado la pretensión de algunos de convertirse en opinólogos de vidas ajenas, preferimos poder contarlo nosotros. Volviendo al trabajo de esta jornada, el presidente Gabriel Boric calificó esta PEC 2023 de provechosa y ya tomó el avión presidencial rumbo a Santiago de Chile, porque este viernes va a participar del acto inaugural de los Panamericanos Santiago 2023, que por supuesto nuestro canal va a transmitir. Con Claudia Rojas nos despedimos desde San Francisco. Este fue nuestro trabajo para 24 horas. Muy buenas noches. Buenas noches, acá las esperamos. Vamos con otras informaciones. Nuevos antecedentes sobre el modus operandi que habría utilizado una funcionaria municipal para desviar millonarias sumas de dinero desde la municipalidad de Algarrobo se revelaron durante la jornada, luego que la Fiscalía catalogara la investigación como un grave hecho de corrupción. Ella borraba nombres e incluía otros y hacía calzar los montos finales. Sería el modus operandi de una funcionaria, mecanismo para no dejar al descubierto el eventual desfalco que se investiga en el municipio de Algarrobo, entidad que se querelló en contra de la trabajadora por malversación de caudales públicos y fraude al fisco. En principio se hablaba de más de 390 millones de pesos. ¿Usted nos puede decir, por favor, cuál es el monto o hay más monto involucrado? Generando una suma total de 1.069.383.196 pesos. Pero bastó pedir al banco los movimientos de los últimos 36 meses para que se destapara la olla. No eran 200 ni 300, sino cerca de 1.100 millones de pesos que se investiga habrían sido desviados desde marzo de 2022 por, según los denunciantes, la propia tesorera del Departamento de Administración y Finanzas. Los dineros habrían sido depositados a cuentas de 4 personas que no son trabajadores de la municipalidad. 2 de ellas serían familiares del alcalde. Uno a un sobrino y otra a un primo. Y las otras 2 personas estamos investigando de quiénes son. Una pena de lo que está pasando en nuestra comuna. Este modo operandi que se hizo dentro de esta municipalidad, de este desfalco, de este robo, lo encuentro impresentable. Escándalo financiero que remece a la comuna del Litoral Central. Horrible. Porque imagínate con esa plata, ¿cuántos proyectos no se podían haber hecho? Por lo que se comenta, habrían familiares involucrados. Indigna porque uno paga sus cosas, uno paga impuestos, pero cuando uno se da cuenta finalmente de que las platas terminan yéndose a cuentas personales y de personas que son familiares, chuta, por lo bajo uno tiene que pensar mal. Todo quedó al descubierto cuando una funcionaria a honorarios llegó al municipio reclamando su remuneración. Ese día no estaba presente la trabajadora sindicada como eventual autora de los traspasos. Según los denunciantes, la aludida tendría una relación extralaboral con el alcalde. Nosotros tenemos probada una relación en la Fiscalía que no necesariamente es una relación amorosa. Entonces, eso también se está investigando. Eso bastó para que quedara en evidencia la compleja trama que utilizaba la mujer para no ser descubierta. De ahí en más, ella no se presentó a trabajar, sí lo hizo el alcalde, quien acudió en horas de la mañana al municipio. Sin embargo, este jueves no estuvo disponible para hablar con la prensa. Estoy muy enojado, tengo mucha rabia porque de cierta forma empaña todo este trabajo que nosotros realizamos día a día, con grandes logros que hemos tenido en la comuna. Investigación de la Fiscalía que realiza nuevas diligencias. Ya se incautaron computadores y celulares, entre ellos los del alcalde y la funcionaria. Quisiera decir que estamos frente a un hecho de grave corrupción municipal. En pocos días hemos podido establecer la existencia de una operación dolosa encabezada por la funcionaria encargada del Departamento de Tesorería. Investigación que recién comienza y que por ahora no cuenta con personas formalizadas. El Ministerio Público se ha trasladado a la zona para dar curso a nuevas diligencias que podrían dar luces de eventuales responsabilidades en esta trama financiera que remece al Algarrobo. Con el auspicio de Colbún, transforma, impulsa, sueña. Estamos viendo 24 Central. De regreso a las noticias le contamos que a 15 años y 4 meses de cárcel fue sentenciado Ernesto Yaitul, hijo del líder de la CAM, Ernesto Yaitul, junto a otros 3 comuneros por un atentado ocurrido en un fundo cerca del Salto del Laja el año 2021. Tras más de un mes de juicio, el Tribunal de Los Ángeles condenó a 10 años y 1 día de cárcel a Yaitul Pessoa, junto a otros 3 integrantes del grupo por 2 delitos de homicidio frustrado en contra de los conductores de camiones quemados.
A eso se suma una pena de 4 años y 6 meses de presidio efectivo por incendio consumado y otros 300 días por incendio en calidad de tentativa. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, fue reelecto en el cargo luego de que lograra finalmente los votos de los independentistas de Cataluña. Esto tras un proyecto polémico de amnistía que dividió a la sociedad de ese país. Todas las miradas en España estaban puestas en lo que iba a suceder hoy en el Congreso de Diputados de este país, ya que luego de meses de incertidumbre era un hecho que Pedro Sánchez contaba con los votos para garantizar su reelección como presidente del gobierno. Rufián Romero Gabriel. Sí. Y así fue. Por 179 votos a favor y 171 en contra, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español fue investido nuevamente como el jefe de gobierno. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Concluyó así un periodo de bloqueo en el Congreso español luego que el presidente Sánchez perdiera las elecciones de julio pasado que entregaron mayoría simple en la Cámara de Diputados al Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la derecha no logró conseguir más de la mitad de los escaños para materializar su victoria en las urnas. A usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro. A usted la historia no le amnistiará. Un juego de palabras del candidato de derecha por la ley de amnistía que ofreció Sánchez a los independentistas catalanes para perdonar a todos aquellos procesados por el intento de separación de España en 2017, con lo que obtuvo 7 votos en la Cámara de Diputados que fueron claves en su reelección. Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles, señoría. Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles. Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Esta es la mejor. Es parte de lo dividida que quedó la clase política en España tras el proyecto de amnistía y que derivó en multitudinarias y violentas protestas que hasta hoy generaban encontrones en las afueras del Congreso. Han conseguido la mayoría a base de perpetrar una traición y de llevar a cabo un pacto con aquellos que odian España. Me da mucha pena, mucha tristeza. Se van a cargar España. Un triunfo para Pedro Sánchez que queda como un hábil político que a base de pragmatismo pactó con partidos que tienen diferencias importantes, como el nacionalista vasco, lo que abre la duda sobre cómo hará para avanzar en sus proyectos con una coalición tan heterogénea. Hay proyectos que van más allá del proyecto de amnistía, que no todos los partidos de esa coalición van a apoyar. Por ejemplo, la reforma de la ley del trabajo, en lo que se llama en España el Estatuto de los Trabajadores, para rebajar la jornada laboral. Conservar las mayorías para poder gobernar será el principal desafío para el reelecto presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien tendrá 4 años más para seguir consolidando su figura como uno de los políticos más hábiles de la última década en la península ibérica. Esta es una buena noticia que queremos compartir con ustedes. El capítulo de Archivo 24 sobre la Operación Colombo recibió el Premio de Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2023. El premio a la trayectoria que entrega el Museo de la Memoria y el Colegio de Periodistas fue otorgado al equipo de Archivo 24 por el reportaje Operación Colombo, el montaje de la dictadura para ocultar 119 asesinatos. Sin embargo, la investigación judicial determinó que esas 119 personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y hasta hoy permanecen como detenidas desaparecidas. El trabajo fue elaborado por nuestros compañeros, los periodistas Juan Carlos Alarcón y Bárbara Gallardo, junto a los realizadores audiovisuales Sebastián González y Carolina Donoso, a quienes enviamos, por supuesto, nuestro más caluroso saludo y felicitaciones. Eso son un poco más de las 22 horas. Les recordamos que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Fíjese que un estudio sobre brecha salarial revela que las mujeres, al momento de postular a un trabajo, piden menos sueldo que los hombres por hacer las mismas labores. ¿A qué se debe este fenómeno? Lo vemos en la siguiente nota. Es
habitual escuchar que las mujeres reciben sueldos más bajos que los hombres por hacer exactamente el mismo trabajo. Una de las razones más señaladas es la maternidad, pero también seríamos nosotras mismas las que pedimos menos remuneraciones. Así lo informa un estudio. Te preguntan cuál es la renta, tu pretensión, y no te llaman. Pido como mucho muy abajo para que piensen que soy como humilde. Según un análisis de la empresa Trabajando.com, las mujeres pedimos en promedio 500.000 pesos menos que los hombres por el mismo cargo. Asumíamos por distintos factores que las mujeres iban a pedir sueldos más bajos que los hombres, pero efectivamente vimos que la brecha del salario solicitado es bastante alta. ¿Ya? Es más alta de lo que esperábamos. La mayor diferencia se observa en puestos de gerencia. Las postulantes solicitan cerca de 2,5 millones de pesos en remuneraciones, mientras que ellos piden 3,300,000 pesos, una diferencia de expectativas de un 26%. La compañía Laborum detectó la misma brecha salarial. En los últimos 2 meses, las mujeres hemos pedido, en promedio, un 14% menos de sueldo que los hombres. Las mujeres también hacen una auto-minusvaloración en donde ellas sienten que deberían pedir menos en la oferta laboral. Todavía se está dando mucho esa realidad donde hay mucha desigualdad y equidad interna dentro de la empresa. En realidad somos iguales, o sea, al fin y al cabo hacemos el mismo trabajo en el día a día, entonces pedir como menos es porque nosotros no valoramos lo que estamos haciendo. Pero, ¿por qué ocurre esa poca valoración de las capacidades o del trabajo propio? Ellas creen que no tienen la capacidad suficiente para ejercer ese trabajo o el síndrome del impostor también, que sea el nombre, ¿cierto? Entonces tiene que ver con cómo yo me planteo frente a un nuevo desafío. Diversos estudios internacionales han demostrado que no existe diferencia en las capacidades laborales entre hombres y mujeres, un concepto que las generaciones más jóvenes parecen tener más incorporado. Que se haga valorar, o sea, yo por lo menos al momento de que empecé a buscar trabajo, consideré como todo lo que me saqué la cresta estudiando. Uno debería pedir como lo que uno merece. Que se valoren un poquito más y que de acuerdo a ley ellos pues investiguen o pregunten, ¿no?, a alguien que les asesore. Para disminuir la brecha salarial, expertos sugieren revisar los sueldos del mercado, consultarlo con alguien que trabaje en el área y no olvidar que las capacidades y la autovaloración es más importante que el género de quien postula a un cargo. El precio del dólar está bajando. En 3 días, fíjese, cayó 40 pesos, una disminución del billete verde que se debe al escenario internacional, pero que tiene un impacto directo en nuestra economía. La moneda norteamericana no deja de sorprender y en los últimos días no ha detenido su descenso en nuestro país. Todo esto tras un mejor panorama económico en Estados Unidos. El precio del dólar está bajando impulsado principalmente por la menor inflación en Estados Unidos y las expectativas de recorte de tasas de interés internacionales. Caída del dólar tras meses de mucha volatilidad. En julio su precio estuvo bajo los 800 pesos, mientras que desde septiembre renacieron los temores de que pudiera llegar nuevamente a los 1.000 pesos. Expectativas que comienzan a quedar atrás tras cerrar en 883 pesos este jueves según la Bolsa Electrónica de Chile. Alzas y bajas que Daniel, dueño de esta casa de cambio, ha vivido en primera persona. El dólar ha estado inestable, pero al máximo, porque ha tenido mucha variación en poco tiempo, que eso nunca había pasado. Así que estaba la pizarra ahí acá rato. Más afuera que adentro. Más cambiando pizarra que atendiendo gente. Y mientras Daniel cambia constantemente la pizarra, estos jóvenes llevaban semanas cotizando el precio del billete verde y el descenso de los últimos días les cayó como anillo al dedo. Se van de viaje a Argentina y quieren llevar dólares para que les rinda más su presupuesto al otro lado de la cordillera. Que nos convenga más que nada. Igual vamos por 3 días. Y la idea no es quedar como corto del segundo día. Por eso estamos en casa de cambio de todo Providencia viendo que nos conviene. Para nosotros igual es bacán porque podemos llevar como menos plata y nos va a rendir más. Una buena noticia que no solo es para los que viajan, sino que también para nuestra economía. Buena parte de la canasta que mide el IPC es importada. Una caída del dólar tiene un impacto que toma un tiempo, pero que puede ser relevante en la inflación del país, dado
los productos importados que nosotros pagamos con el dólar. Por ese lado, por supuesto, es una buena noticia. Alivio para el proceso inflacionario, que es bienvenido por los chilenos. Muy buena noticia que vayamos avanzando de a poco. Hoy día es una cosa tan cercana que realmente mueve toda la economía. Buena noticia que baje un poco la inflación que hoy día tenemos. Y es que los alimentos, la tecnología y el combustible son algunos de los productos que se ven favorecidos con este precio del dólar, uno que no sufriría variaciones, al menos en el corto plazo. Hemos estado acercándonos a los promedios de los últimos 6 meses y en ese sentido pensamos que en este rango entre 870 y casi 900 debiera moverse de aquí a fin de año, siempre muy data dependiente de lo que pase con la inflación y también lo que hagan otros bancos centrales y por supuesto el Banco Central chileno. Una economía nacional que comienza a mostrar una mejor cara, con un dólar que los expertos esperan se mantenga estable, tras meses en donde la inestabilidad y los altos precios han golpeado el bolsillo de los chilenos. Y una tragedia se registró en Concón. Un padre y su hija de 1 año murieron tras chocar con un tren que arrastró más de 60 metros el automóvil en el cual viajaban. La familia llevaba a la guaguita a un servicio de urgencia. Ay, no, Dios mío. No, mire, lo agarró todo. Fue el dramático relato de testigos mientras personal de emergencias intentaba reanimar a los heridos. La niñita, Una guagua de 1 año y 6 meses perdió la vida junto a su padre tras ser impactados por el tren de carga que conecta los Andes con el puerto de Ventanas. La madre, quien también iba en el automóvil, fue la única sobreviviente. Permanece internada en el hospital Gustavo Frique con diagnóstico reservado. Venían a llevársela de emergencia supuestamente la niña que sufría de un ataque y se la llevan al hospital. Y entonces ahí donde el tren se la arrolla, se la lleva a 70 metros. Una emergencia médica de la pequeña habría motivado que el conductor pasara rápidamente por este cruce, sin percatarse de la llegada del tren que arrastró el vehículo por casi 70 metros. Oscuro camino que une las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón y que representa un riesgo inminente ante la ausencia de barreras. Falta señalización, colores más vivos, más fosforescentes para ver que hay una línea de tren. Peligroso este cruce porque es demasiado oscuro acá. Una vez que ahí apareció el tren de repente, ni siquiera suena nada, no tiene aviso. Este es el sonido que emite el convoy que transporta concentrado de cobre, bocina que según EFE debería servir de alerta a los conductores. Este cruce cuenta con señalización normativa correspondiente, signo pare y cruz de San Andrés, que alerta la proximidad del cruce ferroviario, donde el conductor debe detener el vehículo, mirar a ambos lados y escuchar antes de pasar. Por su parte, el tren reduce la velocidad al acercarse al cruce y toca la bocina como medida de precaución. Excusarse con que hay una señalética no es suficiente. Esto es un sector, es una boca de lobos, donde efectivamente el cruce, el que dice ahí pare, no tiene ningún tipo de iluminación, por lo tanto no se ve. Accidente fatal que ocurrió en plena madrugada, pero que no es nuevo. Gracias a Dios, Diosito. Yo le indiqué con la mano que por favor parara, porque el tren venía y no pararon, pues no pararon. La semana pasada, 2 turistas argentinas también fueron embestidas por la máquina. Desconocían la ruta. Aquí hay nuevamente una demostración de analfabetismo vial. Hacemos un llamado a dejar esta conducta tan temeraria, tan acelerada. He convocado a diversos organismos públicos para que puedan dar cuenta de aquellas medidas que se han adoptado para fortalecer y mejorar la seguridad vial. Una tragedia que cobró la vida de un padre y su pequeña hija y que reabre el debate sobre la precariedad de algunos cruces ferroviarios del país. Elecciones Argentina. Bueno, oficialmente se cierra hoy la campaña en Argentina. Mañana comienza el silencio electoral. Nuestras enviadas especiales, Constanza Santamaría y Fernanda Navarro, le han tomado el pulso a esta intensa jornada. Constanza, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Oficialmente ya se cerró la campaña de Sergio Massa aquí en Argentina y lo hizo con un acto final, un acto de cierre bastante acotado, sin acceso a la prensa, en una escuela secundaria pública, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que es una de las más prestigiosas aquí de Buenos Aires, en el barrio norte. Ese fue el lugar elegido por el candidato Sergio Massa como una forma también de demostrar su compromiso con la educación
educación pública. Un acto que, como yo les decía, fue sin prensa, donde él se reunió con decenas, tal vez cientos de estudiantes, eran bastantes los que estaban ahí reunidos para escuchar al candidato. No hubo posibilidad de hacerle preguntas por parte de los estudiantes, solo habló el candidato, les dijo y les subrayó la importancia de la educación pública, sobre todo de defender la educación pública, esto en respuesta, en contraposición a las propuestas de voucher que tiene Javier Milei y que él lo presenta, el candidato de la alianza, digamos, de la libertad, Avanza, lo presenta como el modelo de educación chileno. Bueno, Sergio Massa les habló sobre educación a los estudiantes a la salida. La verdad es que la salida fue un caos. Hubo un momento de emoción donde el candidato, rodeado de estudiantes que le empezaron a cantar Sergio Massa presidente, incluso el candidato se emocionó hasta las lágrimas. El caos se armó cuando empezaron a salir los estudiantes. La verdad es que estaba todo organizado más o menos porque era mucha gente por una salida muy pequeña, y después vino el caos, fue aún peor cuando salió el candidato Sergio Massa. Lo estábamos esperando toda la prensa, nos dijeron en realidad en una maniobra distractiva que se había ido, su auto efectivamente desapareció, pero cuando nos íbamos yendo empezaron los gritos de que venía Massa, todos queríamos tener alguna declaración, la última declaración en periodo de campaña, así es que corrimos, nos hicimos espacio entre los micrófonos y logramos llegar hasta el candidato, logramos hacerle un par de preguntas, le dije que veníamos de la televisión chilena, dijo besos para los chilenos, dijo que eran dos pueblos hermanos, y le pregunté sobre cómo serían las relaciones con Chile en caso de que él llegue a la Casa Rosada el próximo domingo. Veamos y escuchemos lo que nos contestó en exclusiva el candidato oficialista Sergio Massa. Para la televisión de Chile, Hay muy grande a todos los hermanos chilenos. ¿Cómo va a ser la relación con Chile si es que ganas el domingo? Excelente. Bueno, ahí entre el caos lo escuchaban, dijo que las relaciones van a ser excelentes, obviamente lo que nos podemos imaginar, y también dijo que eran dos pueblos hermanos, el chileno y el argentino. Los estudiantes también tuvieron cuando salieron sus palabras y comentarios de lo que les había dicho y las impresiones que les causó el candidato Sergio Massa. Estaban en su mayoría emocionados, encantados de escuchar al candidato, repitiendo esto de la educación pública, pero ojo, no todos tuvieron palabras de halago para el candidato. Algunos dijeron que no respondió preguntas, que no se pudo hacer preguntas, que no habló de, por ejemplo, de los problemas y la crisis económica y que todo había sido un circo. Escuchemos parte de las impresiones de los estudiantes que hoy día fueron los protagonistas del último acto de campaña de Sergio Massa. Se metió en la educación pública y lo importante es que son los jóvenes. No, nadie preguntó, fue un circo. Que esto pueda pasar hoy acá en una escuela pública deja totalmente claro quién es el candidato que está defendiendo nuestros derechos y que tiene en cuenta a la juventud para un proyecto de país. El tema público es el que defiende la libertad de expresión. Eso es lo que dijo y que hay que defenderlo porque es lo que tenemos y con lo que, como él dice, un peón rural, un albañil puede... El hijo de un peón rural, de un albañil, puede llegar a soñar con ser presidente. Así que vamos a la educación pública, carajo. Gracias. La expresión de los estudiantes entonces, la educación pública, Iván, es uno de los bastiones o de los temas que la verdad es que marcan una diferencia entre el candidato Javier Milei y el candidato Sergio Massa. Ha sido una de las banderas de lucha del candidato oficialista el mantener la educación pública y lo que ellos dicen, los seguidores de Massa y el mismo Massa sostienen que si sale electo Javier Milei el próximo domingo podría peligrar la educación pública aquí en Argentina. Bueno, en la mañana más temprano, después de este último, o sea, antes de este último acto de campaña, Sergio Massa estuvo reunido con los empresarios. La misma reunión que ayer tuvo Javier Milei ahí en el Hotel Alvear, hoy día la tuvo Sergio Massa. Esos fueron parte de los últimos actos de campaña del candidato. Y nosotros viajamos a Tigre, que es una localidad que queda 35 kilómetros al norte de Buenos Aires, en el conurbano
conurbano, el sector norte, y que es, podríamos decir, la cuna política de Sergio Massa. Quisimos ir a conocer dónde había empezado su carrera política, donde fue alcalde, fue intendente, le llaman aquí los argentinos. Hasta allá se trasladó, se mudó a vivir el año 2001, después de casarse. Fue electo el 2007 como alcalde, intendente de Tigre. Después, digamos, renunció por un tiempo para sumarse al gabinete y al gobierno de Cristina Fernández como jefe de gabinete. Después se peleó con Cristina Fernández, en fin, volvió a ser a la alcaldía, y el 2011 fue reelecto con más del 73% de los votos. Estuvimos conversando ahí con la gente de Tigre, por supuesto muchos lo conocían, estuvimos conversando con algunos que trabajaron con él durante sus años en la intendencia. Ahora, no todos lo quieren, pero esto fue lo que nos contaron, escuchemos. ¿Tiene decidido su voto para el domingo? Y sí, ¿cómo no? Él siempre está conmigo y yo voy a estar con él. O sea, va por Massa. Y si me muero, me muero. Que me defienda. Se va por Massa. Sí, pero por supuesto. La semana pasada vinimos, somos de Capital, y vinimos acá al Tigre y compramos 2 bananas, 2 mandarinas, 1.200 pesos. Hoy volvimos, las mismas frutas, 1.700. Esto es lo que está pasando acá en el Tigre, y creo que en la mayoría de los lugares de la Argentina. Es lamentable. Massa no es la solución. Entre un delirante y un cleptómano. ¿Con cuál se queda? Me quedo con el cleptómano. Fuertes declaraciones las que escuchamos ahí al final de uno de los vecinos de Tigre que conocía hace muchos años a Sergio Massa. Bueno, mientras Sergio Massa ya se terminó el acto de campaña, Javier Milei está recién, hace poquitito que terminó ese acto de cierre de campaña en Córdoba, y ahí por supuesto ha estado durante todo el día nuestra compañera Fernanda Navarro. Fernanda, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo desde Córdoba, específicamente donde Javier Milei realizó su cierre de campaña. Ya no está el candidato libertario, pero vemos todavía el escenario donde él se presentó. Cientos de personas llegaron acá a Córdoba a acompañar a Javier Milei en lo que fue su cierre de campaña. Por ejemplo, llega muy en su estilo rockstar. Entre medio de la gente fue cómo se presentó Javier Milei durante su cierre de campaña, y en el escenario lo acompañaba gente de su partido, claramente su compañera fórmula Victoria Villarruel. También está a quien él presenta como el jefe, su hermana Karina, y también Ramiro Marra. Son parte de las personas que lo acompañaban en este escenario. Javier Milei llega como todo un rockstar a lo que es este cierre de campaña, pero no hay que olvidar que en 2019 quien cerró campaña acá en Córdoba fue Mauricio Macri, el expresidente argentino. Pasemos a escuchar las declaraciones de Javier Milei en lo que fue su último baño de masas. Para ver una boleta con las mismas caras de hace 30 años, y del otro lado va a haber la boleta de la libertad, la boleta de la prosperidad. Nosotros, 24 horas, logró hablar en exclusiva con quien es la vicepresidenta de Javier Milei y se refirió a nuestro país. Escuchemos. Le mando un abrazo al pueblo chileno con el que compartimos tantas cosas, tanta historia. ¿Cómo espera que sean las relaciones? Buenas. Con el pueblo chileno siempre nos tenemos que llevar bien. Pero sin duda la sorpresa de este cierre de campaña fue una compañera que tuvo Javier Milei en el escenario. Estamos hablando de la ex candidata Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, que decidió darle su apoyo a Javier Milei. Esos 6 millones de personas que votaron por Patricia Bullrich, ella hace que quiera claramente que voten a Javier Milei, y a Javier Milei lo que tiene que hacer es atraer a ese público. Patricia Bullrich también se refirió y habló frente a la gente de Córdoba que vino a acompañar a Javier Milei en su cierre de campaña. Escuchemos parte de las declaraciones de la ex candidata presidencial. Tenemos que apoyar el cambio, que los ciudadanos no van a estar nunca más abajo de los masas que los aplastan, que los someten. Escuchemos parte de las declaraciones de las personas que decidieron venir a acompañar hoy a Javier Milei en su cierre de campaña. Porque es el único que dice la verdad, el resto son todos unos choros que viven de la gente. Es el único que es capaz de sacar el país adelante. Porque se tiene que acabar la casta. Realmente hace muchas generaciones que se ven equivocando y hundiendo a la Argentina durante muchos años. Y la verdad que ahora hay que seguir a los jóvenes, creo que los jóvenes somos la fuerza.
Bueno, ahí vemos cómo ya la gente se está retirando de lo que fue esta calle que acogió a los miles de seguidores de Javier Milei que lo vinieron a acompañar en su cierre de campaña. Palabras como, por ejemplo, libertad, la casta y que se vayan todos es algo que escuchamos durante todo este cierre de campaña, más bien digo, de Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza. Hay que destacar, es su último baño de masas, porque mañana a las 8 de la mañana comienza la veda electoral de cara a lo que van a ser las elecciones de este domingo 19 de noviembre. Tal cual, a partir de mañana ya hay veda electoral en Argentina. Nuestras enviadas especiales Fernanda Navarro y Constanza Santamaría con los detalles de estos cierres de campaña. Fíjese que hay un portal especializado en noticias de Hollywood que aseguró que en la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos, su líder, Reed Richards, sería interpretado por Pedro Pascal, tal cual. Un papel que introduciría al actor chileno al universo de Marvel, la franquicia más exitosa en la historia del cine. Mire. Es increíble la cantidad de roles que puede interpretar Pedro Pascal. En los últimos meses hemos hecho nota de Pascal el sexy, cuando lo nominó revista People para aquel cetro, Pascal el atrevido, cuando lo vimos en la alfombra roja de la Met Gala, o Pascal el influyente, cuando estuvo en el famoso listado de revista Time. Pero hoy es el turno de Pascal el rescatista. Marvel va a tener que ponerse las pilas, va a tener que reconquistar al público y creo que hacer un casting como el de Pedro Pascal es un buen inicio. Las alertas se encendieron cuando el portal de Hollywood Reporter señaló que Marvel Studios busca al actor chileno para hacerse cargo del personaje de Reed Richards en la versión cinematográfica de Los Cuatro Fantásticos. Y la figura de Reed Richards, el líder de Los Cuatro Fantásticos, es una figura paternal, es un hombre mayor, es un señor que tiene canas en sus sienes, entonces funciona un poco como padre de este universo y un poco en la cultura pop, gracias a The Last of Us y a The Mandalorian, Pedro Pascal es un poco el padre. Pero ¿qué le pasa a la gente que le gusta a un viejo como yo? No entiendo. ¿Qué ha pasado culturalmente? ¿Cómo puede pasar todo esto? Poco se sabe de nombres confirmados para Los Cuatro Fantásticos. La información hasta ahora es invisible. Irónicamente, lo único que se sabe es quién interpretará a la mujer invisible, Vanessa Kirby. Pero Pedro Pascal, sensación en internet desde hace tiempo, estaría ganando terreno para ser parte de la cinta. A nivel mediático, a nivel de repercusión, a nivel masivo, sería un nuevo hito para su carrera que seguiría sumando. El asunto es que sería una apuesta para un actor como Pedro Pascal, pues Marvel no atraviesa un gran momento dentro de su historia cinematográfica. Tras la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, que tuvo resultados positivos, la productora de cómics y películas basadas en ellos, que es propiedad de Disney, trastabilló y su más reciente estreno, The Marvels, no consiguió despegar en taquilla. Es un momento complejo y también hay que decir que el género de los superhéroes, que hasta hace 5 o 6 años era grito y plata, ahora no todas las películas de superhéroes están teniendo éxito. A una le va bien, a otra no, hay algunas que son un fiasco. Javier Bardem es otro que está sonando para el rol de Galactus, pero ¿son este tipo de nombres, o el de nuestro Pedro Pascal, los que pueden levantar a un Marvel que ha venido en baja? Aquí hay una oportunidad, pero tengo la sensación de que Marvel necesita más a Pedro Pascal que Pedro Pascal a Marvel. De cualquier forma, sigue el chileno con la varita de la notoriedad pública. Aún no confirman nada y el mundo ya espera novedades sobre la posibilidad de que se convierta en Pedro Pascal, el fantástico. 24horas.cl. Queremos contarles que el reportaje Pablo Escobar, 30 años de una herencia maldita, ya se encuentra disponible en la página de YouTube de TVN y en nuestras plataformas de TVN Play, 24horas.cl y tvn.cl, por si no lo vio o por si quiere repetírselo, está imperdible. Ya, nos despedimos, terminamos las noticias, pero queremos invitar para que este sábado no se pierdan el debut de Atlas del Mundo. Federico Sánchez y Marcelo Comparini nos van a mostrar México en su particular estilo después de 24 Horas Central y por supuesto también mañana, antes de 24 Horas Central, toda la inauguración de los Panamericanos. Que tenga muy buenas noches.